Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Amén, aleluya. Vamos a iniciar este servicio que es para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén, lo vamos a hacer con todo gozo, alegría, porque venimos a alabar a un Dios vivo. Amén. Vamos a leer del Salmo 90, dando toda gloria a nuestro Dios, Salmo 90. Amén, y así prepararnos para este servicio, que sea de bendición para cada uno de nosotros que estemos aquí. Amén. Así dice Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén, aleluya. Servimos a un Dios vivo, amén, a un Dios que nos ama. Y a ese Dios vamos a rendir toda alabanza esta tarde, amén. Aleluya, Él es bueno y gracias le damos a Él por eso. Amén. Le invito a que hagamos esta oración para iniciar este servicio, que sea para la honra y gloria de nuestro Señor. Aleluya, Señor, a ti te damos todo el honor, te damos toda gloria, te damos, Señor, toda honra a ti, Señor. A ti, Señor, es a quien cantamos, a ti es a quien alabamos, porque tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios que se presenta en este lugar, Señor. Y yo tengo toda confianza que tu Espíritu Santo, que tu presencia llena este lugar, Señor. Yo sé que tú estás aquí reunidos juntamente con nosotros, Señor, y estás listo para obrar en nuestras vidas, Señor. Esta tarde, Señor, te pido que nos des esa libertad para poder alabarte, para poder glorificarte, Señor, para poder cantar de todo nuestro corazón, para poder alabarte, Señor, como tú mereces, Padre, porque eres un Dios grande, eres un Dios poderoso, eres quien tiene todo el poder, Señor, y a ti te alabamos, Señor, a ti te glorificamos. Gracias, Señor, te doy por cada hermano que está en este lugar, Señor. Te pido que cada uno que estemos aquí, que podamos tener esa libertad, Señor, de poder alzar nuestras manos, de poder abrir nuestras bocas y cantarte, Señor, de poder glorificarte, Señor.
Gracias te doy por cada hermano aquí, Señor. Te pido que obres en cada corazón. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces, Señor, lo que necesitamos. Tú conoces, Señor, cada situación. Y yo te pido, Señor, que tú comiences a obrar esta tarde, que tú comiences a trabajar en cada vida, en cada corazón, Señor, que tú suplas cada necesidad, Señor, porque en ti confiamos, Señor, en ti ponemos nuestras vidas y en ti podemos descansar, en ti podemos confiar. Gracias, Señor, te doy, porque tú, Señor, eres un Dios vivo, eres un Dios, Señor, que nos ama. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Padre. Te pido que tú, Señor, nos bendigas esta tarde, Señor. Recibe las alabanzas de tu pueblo. En el nombre de Jesús lo hacemos de todo corazón. Amén y amén. Aleluya. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos.
eres santo, tú eres digno. Alabemos al Señor, hermano. Aquí estoy ante ti, en tu amor busco tu verdad. Sé que tu perfecta gracia me atrajo hacia ti. Por ti vivo en libertad, mi vida yo te doy a ti. Aquí estoy ante ti, Dios, alzo mi voz porque libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Que todo el mundo pueda ver todo lo que tú has hecho en mí. Solo eres tú quien rindo mi ser. Que el mundo pueda ver tu amor, la hermosura de tu santidad. Me arrodillo ante ti, alzo mis manos, pues libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Y aquí estoy en pie, alzo mis manos a aquel Jesús, al infinito Dios, al infinito Dios. Y aquí estoy en pie, alzo mis manos a aquel Jesús, al infinito Dios, al infinito Dios. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Y aquí estoy en pie, alzo mis manos a aquel Jesús, al infinito Dios, al infinito Dios. Y aquí estoy en pie, alzo mis manos a aquel Jesús, al infinito Dios, al infinito Dios. Y aquí estoy en pie, alzo mis manos a aquel Jesús, al infinito Dios, al infinito Dios. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy
enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, voy a llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Queremos cada día, Señor, Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. hermoso Que Dios, mi vida sea que para podemos darle, ti, hermano, cada día lo como un mejor de nuestra perfume vida. a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir Él dio su vida por ti, conforme a tu por mí. justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, por todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cada día agradarte más con nuestros pensamientos, con nuestra manera de ser, Señor. Vamos a adorarte, mi Dios. Queremos ofrecerte, Señor, a ti una ofrenda, Señor. Queremos ofrecerte a ti, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre
Aquí restaurándome.
Siento la unción ese aliento de vida. en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder. Cuando Dios está, se va la tristeza. De tu majestad. Si eres triste, en esta tarde Dios quiere darte a ti la Señor, alegría de tu alma. estás aquí, Confirmarte cubriéndome. que te ama. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Gloria a Dios. Señor, estás aquí, sanándome. Señor, estás aquí, levantándome. Porque lo dijo, hermano. Señor, estás aquí, llenando mi ser. Sé que estás aquí. Créalo, créalo. Señor, estás aquí, Que se acerca a Dios, crea que cubriéndome. quieres galardonador Señor, a los que le estás buscan. aquí, tiene el poder para restaurándome. Señor, tiene el poder estás aquí, para romper sanando todos mi los cuerpo. Sé que estás aquí. Por eso te adoramos, Señor. Señor, estás aquí, sanándome. Señor, estás aquí, levantándome. Cuando no tenemos fuerza, se nos Señor, levanta. estás aquí, llenando mi Cuando sentimos que ser. desfallecemos, Sé que estás aquí. Él está ahí. Gloria a Dios. Señor, estás aquí, cubriéndome. Su sangre preciosa. Señor, estás aquí, Hay poder en la sangre preciosa de restaurándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Dios te da la calma. Sé que estás aquí. El amor de Dios echa fuera el temor. Señor, estás aquí, sanándome. Señor, estás aquí, levantándome. En esta tarde levante sus manos. Señor, estás aquí, Créalo, hermano, que Dios hace cosas llenando grandes. mi Cuando ser. usted esté Sé que pasando, estás aquí. Él nos cubre con su sangre preciosa. Señor, Oh, estás aleluya. aquí, Gracias. cubriéndome. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Ahí vaya. Cúbrase, Señor. Señor,
Yo creo en su poder, yo creo en su gracia, yo creo en Dios. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermano. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír. Por el oír, ¿qué, hermano? Y es la palabra de Dios. La verdad, lo que usted tiene en sus manos, lo que usted tiene en su corazón, a la voz de la cual usted está atento, esa es la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Los hermanos que tengan su Biblia, léanla ahí, véanla para que vean si dice así. Ahí dice la Biblia lo que el Señor ha hecho por nosotros, la manera en que lo hizo, en qué forma lo hizo. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios hizo cosas grandes y lo hizo de una manera maravillosa, una manera que funciona, que funcionó y que sigue funcionando en los corazones de los hombres. Gloria a Dios. Oremos para que la palabra del Señor, hermano, siga penetrando a los corazones de los hombres. Oremos para que cada vez que leemos la palabra del Señor pueda llegar hasta nuestro corazón, hasta nuestras entrañas, hasta adentro, hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que entre como una espada y empiece a trabajar ahí en nuestras vidas. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dijimos, y 14. Lo tenemos ahí, mi hermano. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tome su asiento dándole gloria a Dios. Oiga, qué maravilloso. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué declaraciones tan maravillosas podemos encontrar en la palabra del Señor al ver cómo Dios, hermano, tuvo que hacer algo para poder rescatar al hombre, para poderlo librar de la potestad, del poderío de las tinieblas. Dice la Biblia, de la potestad. Potestad es un sinónimo de poder, de fuerza, de algo poderoso que no es tan fácil arrancar, quitar. Las tinieblas, hermano, han tomado autoridad sobre los hombres, pero aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, hermano, hizo una obra maravillosa para poder, hermano, librarnos de la potestad de las tinieblas. En la Biblia podemos encontrar, hermanos, que hay dos reinos opuestos: el reino del Señor Jesucristo, en el cual reina Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también podemos encontrar el otro reino, el reino del mundo, el reino de las tinieblas, donde gobierna Satanás. Por eso aquí Colosenses, que estamos leyendo el versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es el reino del enemigo, el reino donde reina Satanás,
pero también hay un reino y es el reino del Señor Jesucristo. Es el reino donde reina el Señor Jesús, el que pudo derrotar, hermano, y traer la luz a los hombres. Entonces, viendo la Escritura, nosotros podemos darnos cuenta cómo el apóstol Pablo da esa declaración que Dios nos rescató del reino de la oscuridad. Gloria a Dios. Dios nos rescató, nos salvó, nos rescató el Señor, hermano, lo rescató de la oscuridad. Y vemos cómo el apóstol Pablo señala que el Señor nos trasladó. Oiga, qué tremendo, de donde estábamos en las tinieblas, Él nos trasladó. Gloria a Dios, nos sacó de ahí, ¿verdad? Del rey al reino de su Hijo amado. Qué bonito cómo el Señor nos había mirado a nosotros en el reino de las tinieblas, en el reino de la maldad, y luego de ahí nos sacó, nos trasladó. Ya no estamos donde mismo, hermano Andy, ya no estamos en oscuridad. El Señor nos trasladó, nos sacó de ahí, hermano Jesús, de ese mundo de tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Gloria a Dios. Estamos ahora, hermanos, en el reino de luz, en el reino donde gobierna el Señor Jesucristo, el que nos compró con su sangre, nos libertó y nos perdonó de nuestros pecados. Ahora, como creyentes, como hijos de Dios, podemos experimentar, hermano, cómo el Señor nos trasladó, cómo el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora el Señor Jesucristo nos sacó de la esclavitud a la libertad. El Señor Jesucristo, hermano, nos trasladó de la condenación a la vida, al perdón de pecados. Esas son las maneras que nosotros debemos analizar. El Señor Jesús nos ha trasladado, nos ha cambiado, nos ha sacado, hermano, de la condenación a la vida eterna, de la condenación al perdón de los pecados, de la esclavitud a la libertad. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Ese es el plan divino de Dios. Ahí en Mateo 20:28 podemos encontrar también una aclaración donde dice que el Señor Jesucristo, hermano, no solamente murió, sino que también dio su vida en rescate por muchos. Amén. Miren lo que dice ahí: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vea lo que contiene: y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí vemos, hermano, cómo el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, pero también nos rescató por muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los que creen, los que han de creer, los que han de venir a los pies del Señor Jesucristo, aquellos que creen en Dios, porque hay todos. El Señor murió por todos, hermano. Pero los muchos son aquellos los que creen en el Señor Jesús, los que se acercan a Él, los que pueden venir a Él y Dios los puede rescatar. Entonces usted puede ver cómo la mano poderosa del Señor Jesucristo nos rescató, cómo el apóstol Pablo usa esos términos de rescate,
para que nosotros fuéramos librados de la condenación, de las fuerzas de la oscuridad, de las tinieblas, de las fuerzas del poder, de la autoridad de Satanás, que tenía controlado al mundo, esclavo del pecado. Vemos cómo entonces el apóstol Pablo, hermano, puede dar ese valor tremendo, poderoso, usando palabras como este de rescate para poder declarar y ver cómo el Señor Jesucristo, hermano, pagó el precio por nosotros. Una palabra que tal vez era conocida en el tiempo de el apóstol Pablo, de los tiempos cuando había esclavos. El apóstol Pablo usa esta palabra, este término de rescate para determinar y hacer conocer cómo los hombres que vivían en la esclavitud tenían que ser rescatados. Tenía que haber una redención, con el término que se usaba para la redención de un esclavo. Rescate era una palabra que se usaba, hermano, como una redención por un esclavo. Alguien que tenía exactamente lo que se tenía que pagar para que un esclavo fuera redimido. Y Pablo está usando ese término, como los esclavos antes, hermano, alguien los quería redimir, entonces tenían que pagar un precio para que esos esclavos fueran libres. Y Pablo se mete en ese término ver y usa esa palabra de rescate, de redención, aplicándola, hermano, al Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo para redimirnos a nosotros. Eso es lo mismo que hizo el Señor Jesús. Entonces era necesario que el Señor Jesús diera su vida en rescate de nosotros. ¿Por qué razón, hermano Andy? Porque éramos esclavos del pecado. Allá Pablo lo está usando ese término porque había esclavos, ¿verdad? Gente normal que pertenecía a un dueño. A ellos los tenían como esclavos, tenían que hacer lo que los dueños querían, eran su propiedad. Una persona era propiedad de otra persona. Pero Pablo, hermano, aquí está señalando, usando ese término, que nosotros también éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo la potestad de las tinieblas. El pecado, hermano, nos tenía esclavizados. El pecado tiene esclavizados a mucha gente. El mundo vive bajo la condición de las tinieblas. El Dios de este siglo, dice el Evangelio de Juan, que el Dios de este siglo, hermano, verá, es Satanás. Pablo también lo dice en Corintios, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero qué maravilloso es ver la operación poderosa de Dios contra las potestades de Satanás. Solamente el Señor Jesucristo, hermano, podía derribar, quitar el poder a Satanás y poder libertar al hombre del pecado. El pecado que nos tenía arraigados, el pecado que nos tenía separados de Dios, el pecado que nos producía muerte, el pecado que nos producía condenación, no lo podíamos quitar de nuestra vida. El hombre no se podía salvar a sí mismo, sino por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos rescató porque éramos esclavos del pecado.
Y fue eso, hermano, entonces lo que el Señor Jesucristo hizo, dando su vida por nosotros para podernos redimir. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3, hermano, nos enseña algo. Aquí son niveles espirituales, porque Dios estaba liberando al hombre. Dios estaba arrojando su poder sobre los pecadores para que si viniesen a Él fueran perdonados. El hombre no podía tener perdón, hermano Jesse. El hombre no alcanzaba perdón. Estaba destituido de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo, que es rico en misericordia, por el mucho amor con que nos amó, Él dio su vida en rescate por nosotros. Usted ha sido rescatado por el poder de Dios. Usted quería cambiar su vida y no podía cambiar su vida. Estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces vea cómo era la condición o cómo está la condición del mundo. Por eso era necesario que el Señor rescatara al hombre. Imagínese, hermano Andy, cómo el hombre vivía muerto en sus delitos y en sus pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Estos son términos fuertes en los cuales Pablo trae esas declaraciones. Estábamos muertos, no sabíamos nada del Señor, no queríamos oír nada del Señor. Un muerto, hermano Andy, imagínese a un muerto cuando ya éramos cosa perdida, cuando ya no hay esperanza, cuando ya olíamos mal. Usted puede usar un término de un muerto sin esperanza, ya todo perdido, hasta olor mal. Pero Pablo usa ese término para poder mostrar cómo el poder de Dios, que aún estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, que no razonábamos, que íbamos, hermanos, nosotros como esclavos a hacer lo que Satanás nos llevaba, las cosas del pecado, las cosas de la maldad. Como el Señor Jesucristo, hermano, nos dio sentido, nos levantó de los muertos, oímos su voz, nos libertó y ahora podemos decir cómo el poder de Dios ha obrado en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo lo rescató el Señor? Usted y yo somos testigos del poder de Dios. A veces, hermano, mencionamos mucho nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. Algunos en una manera de vicios, otros en otro tipo de vida, una vida vacía, una vida hueca, una vida, hermano, sin esperanza, una vida sin razón. Pero qué bueno que el Señor extendió su mano. Ahí mismo en Efesios que estamos leyendo, dice que éramos nosotros arrastrados, versículo 2, hermano, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Qué tremendo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, vea cómo el poder de Dios se tuvo que manifestar, hermano, en los que creen en Cristo Jesús. Cómo el Señor Jesucristo le quitó la potestad a Satanás que había sobre nuestra vida cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo.
Cuando nosotros venimos al Señor y le dijimos, Señor, ya estamos cansados de esta vida. Ya estamos cansados de vivir de esa manera. Vivimos sin esperanza, dice la Biblia, muertos. Siempre, hermano César, va a haber un vacío en el hombre. Y hemos dicho, ese vacío solamente lo puede llenar el Señor Jesucristo. El hombre puede tener todo. El hombre puede alcanzar, hermano, algún bienestar, pero siempre va a haber un vacío en su vida. Siempre va a haber un hueco que nadie lo puede llenar. El apóstol Pablo, hermano, y Pedro lo declara diciendo que nosotros vivíamos una vida vana, una vida sin sentido. Por eso el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Primera de Timoteo 2:6, ya lo leímos, ¿no? Primera de Timoteo 2:6. Vea cómo el apóstol Pablo, hermano, señala ese mismo término de rescate. Cómo nos declara que el Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. El rescate, redimirnos, solamente lo podía hacer el Señor Jesús. Solamente el Señor Jesús podía redimirnos, rescatarnos. Él se dio a sí mismo en rescate por nosotros, pagando el precio por usted y por mí y por todo el mundo, el cual se dio a sí mismo, oiga la palabra, en rescate. Él dio su vida para rescatarnos el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio debido a su tiempo. El plan divino del Señor Jesucristo es para rescatarlo. Cuando el hombre vive esclavo, cuando el hombre vive, hermano, atrapado, cuando el hombre vive muerto en delitos, en pecados, arrastrado como las olas de la mar, arrastran, hermano, a los peces muertos, los llevan para un lado, para el otro, sin ellos poderse defender, sin poder salir, están muertos. Así el hombre, hermano, vivía así, muerto, arrastrado. Nos traía el enemigo, como decía un hermano, como un títere. Hacía con nosotros. Y nosotros decíamos, hermano Luna, cuando alguien nos habló del evangelio, cuando alguien nos ofreció la palabra del Señor y nos dijo, el Señor Jesucristo te ama, el Señor puede cambiar tu vida. Y el hombre se afana diciendo, hermano Andy, yo puedo cambiar si quiero. ¿No ha habido mucha gente que dice eso? Nomás es que tengas fuerza de voluntad y vas a cambiar. Tú puedes cambiar tu vida, como diciendo, no necesitas a Dios. No necesitas que Dios te cambie. No necesitas venir a Él. Solamente tú tienes que tener fuerza de voluntad. Oiga, qué tremendo, hermano Henry. Y mucha gente sigue atrapada pensando que tiene fuerza de voluntad. Hay algunas creencias que a veces tratan de que el hombre, aunque sea por 40 días, no tomen. De perdida, digan, estos 40 días no tomes nada. Si era un borracho, un alcohólico, y se esfuerzan por no tomar 40 días, pero ya nomás llega el día y ya están con esa ansiedad, con ese deseo, con esa hambre, porque no son libres. El único que puede librar completamente es el Señor Jesucristo. Qué fuerza de voluntad ni qué nada. El único que puede librar es Cristo, hermano. Si el Señor no edifica en la casa, en vano son los edificadores.
Las potestades de las tinieblas, hermano, tienen al hombre esclavo. Yo puedo dejar de fumar si quiero, pero nunca deja, siempre quiere. Yo puedo dejar esto de visitar esos lugares si quiero. El hombre es esclavo, hermano. Yo recuerdo que en una ocasión, sin conocer al Señor Jesús, vivía una vida, hermano, que me llevó a reflexionar, a pensar, a dejar un vicio, que estuve luchando con ese vicio y decía, ya no más, ya no más. Pero venía otro día y no podía ser librado de aquello. Y yo, sin conocer al Señor Jesús, hermano, vivía en esa condición. Pero cuando vino la palabra del Señor, me di cuenta el poder glorioso de Jesucristo. Me di cuenta cómo el Señor Jesús, hermano, cuando el hombre le conoce, cree, se rinde a Él, el Señor lo rescata, lo libera. Gloria a Dios. Oiga, hablándome del evangelio, predicándome la palabra del Señor Jesucristo, a mí de 18 años, esclavo del pecado, al oír este mensaje del Señor, como que no lo quise creer, hermano. Como que algo me tenía bloqueado, estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, en mi condición. Estaba bloqueado a creer, pero en lo maravilloso del poder de Dios, hermano, obrando, se puede dar uno cuenta cómo solamente el poder del Señor puede derribar las potestades de las tinieblas. El Señor puede cambiarte, rescatarte. ¿Y sabe qué dije yo, hermano Andy? No, hombre, cuántas veces he querido cambiar y no puedo. Y tú me vienes diciendo que alguien puede cambiarme. Yo ya intenté y no pude hacerlo. ¿Para qué me voy a engañar a mí mismo? Así pensé, hermano. Pero oiga, qué tremendo, dice el Salmo: si Jehová no edificare la casa, en vano son los edificadores. El día que el hombre decide entregarle su vida al Señor Jesús, el día que el hombre se desarma y deja todo a un lado y dice: es cierto, Señor, ni mi fuerza de voluntad me pudo ayudar, ni todo lo que yo podía me pudo ayudar, pero vengo a ti, te dejo en tus manos mi vida, yo creo que tú sí puedes rescatarme. Oiga, qué tremendo empieza a suceder lo maravilloso de Dios. Cómo el poder de Dios cambia la vida del hombre, hermano Andy. Cuando yo aprendí eso, cuando yo le dije al Señor: bueno, yo no he podido cambiar, pero si tú puedes, hazlo. El Señor cambió mi vida, cambió mi corazón, cambió mis pensamientos. Imagínese, hermano, la vida que llevábamos arrastrada al baile, a la tomadera, al placer, a todas las cosas, íbamos arrastrados. Ahora el Señor nos trasladó y de repente, hermano, de un sábado a un domingo, tremendo, hermano, de un sábado a un domingo. Aquí estaba el hermano Padilla ahí escuchando la palabra del Señor ya estaba escuchando el mensaje del Señor, oyendo los cantos, las alabanzas. Ya había agarrado una Biblia, alguien me dio una Biblia. Oiga, qué tremendo es ver el poder de Dios. Qué bonito es cómo el Señor empieza a rescatarnos, cómo el Señor, hermano, nos da vida. Mire lo que dice la Escritura señalando la condición del hombre ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Ahí también habla Pablo de esta manera: si el hombre quiere ser rescatado verdaderamente,
tiene que venir a Jesucristo. Tiene que venir a Él. El hombre no va a poder cambiar su vida por sí mismo, hermano. Hermano Andy, el Señor no. El Señor Jesús es el único que puede cambiarlo. Usted no puede cambiar su vida a sí mismo. Por eso los que estamos aquí hemos perseverado, porque Dios ha hecho algo maravilloso en nuestra vida. Cuando el hombre, hermano, no deja que Dios transforme, cambie su vida, hermano, el hombre sigue siendo esclavo. Pero mire lo que dice aquí, sabiendo, ¿cuántos sabemos eso? ¿A cuánto nos cae bien la palabra sabiendo que fuiste rescatados? ¿Cuántos saben de dónde los rescató el Señor? Aquí veo caritas, se están acordando lo que hacían, lo que vivían, cómo andaban, cómo vivían, de vuestra vana manera de vivir. Oiga, vana, decía ahorita vacía, hueca, sin esperanza. Así se vive, hermano. El apóstol Pedro está señalando esa declaración. Nosotros vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, muertos en delitos, en pecados. Nuestra vida era una vida vana de vivir, hueca. Aparentemente el hombre cree que es feliz. Aparentemente el hombre cree que ha encontrado la paz, pero hermano, el hombre, dije, tiene un vacío que solamente el que es rescatado, solamente los que sabemos, nos damos cuenta, hermano, del poder de Dios en nuestra vida. La gente de afuera puede mirar y puede decir de nosotros, puede alegrarse de usted. Cuando un día le hablé a mis amigos allá en California, que sentí yo algo tremendo, maravilloso en mi corazón, que lo primero que hice fue acercarme a ellos. Fue lo primerito, hermano Jesús. Me acordé de mis amigos, de mi barrio, y me acerqué a ellos y les hablé y les dije lo que el Señor había hecho en mi corazón. Me miraron, me dijeron, ¿sabes? Qué suave por ti. Me da mucho gusto verte así, me dijo uno. Dice, algún día nos toque a nosotros. Yo le dije, hoy es el día, el Señor también puede cambiarte. El Señor también puede hacer lo mismo. Nosotros los que fuimos rescatados nos podemos dar cuenta del poder de Dios obrado en nuestra vida, hermano Andy. Nos podemos dar cuenta cómo la corriente de las tinieblas ya no nos puede arrastrar. Cómo las corrientes de las tinieblas ya no nos puede jalar. Algunos de ellos dijeron, al rato te vemos acá otra vez. Ahorita estás ahí como no sé cómo, como que te lavaron el coco. Y yo les dije, por lo que me lavaron fue el corazón. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Ellos al rato vas a venir otra vez, aquí te esperamos. Y recuerdo un día, hermano, yo no sé qué era su plan. Alguien les dijo, ¿sabes qué? Aquel ya se hizo cristiano. Dije aquel por no decir mi apodo. Dijo, aquel ya se hizo cristiano, ya se hizo hermano. Y dijeron, ¿cómo? Se juntaron como 10 y dijeron, vamos, ahorita va a ver, lo vamos a traer otra vez. ¿Cómo que se nos va a ir? Y llegaron esos 10, hermano, a tocar ahí a la puerta desde Los Ángeles a otro lugar que se llamaba Canoga. Llegaron los 10 buscándome a mí para llevarme otra vez a la parranda, para arrastrarme otra vez a los vicios, para decirme, acuérdate cómo nos la pasamos, hombre, te estás perdiendo esto. No sabes lo que te estás perdiendo. Y me acuerdo que ahí fue cuando usé la expresión que le dije, lo que me estoy perdiendo es una ida al infierno. Eso es lo único que me estoy perdiendo, porque ahora soy librado en Cristo Jesús. Les hablé la palabra del Señor, hermano.
No pudieron detener, no pudieron cambiar, no me pudieron hacer bullying, porque estoy en Cristo Jesús. Gloria a Dios. No me pudieron hacer bullying. Yo me sentía fortalecido. Algunos sacó ahí una cerveza y luego me decía, acuérdate, ándale. Y yo les decía, no, el Señor ya me libertó de eso. ¿A poco? ¿A poco no? Y el otro se burla y luego dice, a él denle cacahuatitos, como bullying, como diciendo, denle algo. Ya no toma, pobrecito. Denle cacahuatitos. Y le dije, no, y sí me gustan los cacahuatitos con chilito y con limón. Y nomás se quedaban viéndome. Hermano, qué tremendo es el poder del Señor. Qué maravilloso es poder nosotros ver cómo el Señor nos rescató. Nos libró, hermano. Éramos arrastrados. Antes éramos los primeros. Los que iniciaban, los que comenzábamos. Él no me conoció en el mundo. Por eso el Señor dice, hermano Jesús, que así como usábamos antes nuestra vida en el mundo, ahora lo usamos para Cristo Jesús. Así como usábamos nuestro tiempo para el diablo, ahora lo usamos para Cristo Jesús. Y qué bonito es ver cómo el Señor lo hizo. Antes estábamos en la primera lista. No nos decían cuándo, ¿verdad? ¿Para cuándo? Nosotros decíamos, de una vez. De una vez, hermano. Así estábamos arrastrados, hermano, nunca nos movíamos. Imagínense de 16, 17, 18 años, cuando el muchacho se siente, ¿cómo se siente el muchacho, Isaac? El joven que todas las puede. Cuando está la mente confundida, cuando está empezando uno a vivir, cuando está uno, hermano, en su apogeo. Pero qué bonito es darle su vida al Señor Jesús, hermano. Qué bonito darle su vida al Señor. A los 19 años le entregamos la vida al Señor Jesucristo porque Él nos rescató. Ahí en Tito 2:14 dice que el Señor nos rescató ¿de dónde? De las tinieblas. Vea el valor poderoso de Dios. ¿Qué hizo el Señor para poder romper todas esas cadenas, hermano Jesse? Para romper todos esos vicios. ¿Qué hizo el Señor Jesús para poder cambiar a un hermano Luna? ¿Qué hizo el Señor Jesús para cambiar sus pensamientos, su dirección, su creencia? ¿Qué hizo el Señor Jesús para traernos a sus pies? Su poder maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Otra vez, vea, quien se dio a sí mismo por nosotros, otra vez, para redimirnos. Él tenía exactamente el precio que se tenía que pagar para poder rescatarnos. Aquel que quería redimir a un esclavo tenía que llevar exactamente la cantidad para poder redimir. El Señor Jesucristo, hermano, nos redimió con su sangre preciosa, no para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un poder glorioso, maravilloso, opera, hermano, en el mundo, porque el Señor Jesucristo es un Dios que cambia la vida de los hombres. Amén. Si gusta ponerse de pie, hermano, y quiere ver Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahí dice la palabra del Señor que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Primera de Timoteo 2:4 también declara diciendo que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Sabiendo esto, el hombre puede ser rescatado, el hombre necesita venir a Cristo Jesús.
Él puede rescatarlo de esa manera vana de vivir, donde el hombre se encuentra frustrado, donde el hombre se encuentra desesperado, tal vez no se dé cuenta que su condición está muerta, que está perdido, que no hay esperanza, que el pecado lo tiene cautivo, pero el poder del Señor Jesús viene a romper la oscuridad y lo traslada a la luz admirable. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Dios poderoso, Dios. Tú pagaste el precio, tu sangre preciosa tuvo que pagar el precio para sacarnos de la esclavitud del mundo donde vivíamos, donde el hombre es arrastrado, donde los matrimonios son destruidos, donde los jóvenes son llevados a cualquier tipo de vida, de maldad, donde los jóvenes son atrapados en las drogas, en los vicios. La gente vive esclava, perdiendo su vida. El joven metido en las drogas se siente perdido, sin esperanza. Pero el Señor es rico en misericordia. Él puede rescatarlo, librarlo de ahí. Su poder puede romper con esa potestad de tinieblas. Te rogamos por todos los jóvenes, Señor, por aquellas gentes que están, Señor, esclavas de una fuerza del mal. Te rogamos, Señor, que tú abras sus corazones para que ellos oigan tu palabra. Que cuando usted predique la palabra, hermano, que cuando usted le diga a aquella persona que Jesucristo puede rescatarla, que ella pueda ver a un Dios poderoso, que esa persona pueda darse cuenta que su vida es vana, que está hueca, que está vacía, y que en verdad sí necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, por nuestros amigos, por la gente que escucha tu palabra. Que en esta tarde tu palabra poderosa, Señor, pueda, Señor, librarlos, romper cadenas de maldición, de vicio, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Somos salvos por gracia, no por nosotros. El hombre no puede salvarse a sí mismo, necesita un Salvador. Este mensaje llévelo, anúncielo. Usted que sabe, hermano, que el único que puede salvar es Cristo, dígaselo al mundo. Dígale: mira, el único que puede salvarte es el Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Te rogamos por Canutillo, por la gente en nuestros alrededores, por cada familia, por cada joven, por cada niño. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy tiene, hermano, un mensaje que anunciar. Hoy tenemos un mensaje que predicar, que Jesucristo puede libertar, rescatar. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios lo guarde. Adelante en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Jesús.